Estimados colegas, tengan todos ustedes muy buenos días, bienvenidos a una edición más de su programa Paseando por la Biblioteca. Soy el doctor Jimmy Escanoa Olazo y a lo largo de este programa vamos a hablar de temas muy interesantes sobre rehabilitación oral. Tenemos la presencia de la doctora Giovanna Luján, quien nos ha venido a ilustrar y a iluminar con muchos de sus conceptos sobre prótesis total. Doctora Giovanna, tenga usted muy buenos días y bienvenidos a este programa Paseando por la Biblioteca. Amigo Jimmy, te doy las gracias desde lo más profundo de mi ser y para mí es un placer venir a compartir mis conocimientos, mis experiencias con todos los colegas, futuros colegas, y qué mejor que aquí en tu programa. De verdad me da mucho gusto, mucho placer, y yo estoy gustosa para poder resolver todas las dudas que tengamos acerca de este tema tan grande, tan amplio, que es la rehabilitación oral mediante las prótesis removibles totales. Muy bien, el tema de hoy es rehabilitación oral. Vamos a hablar con la doctora Giovanna Luján, quien nos va a hablar sobre las prótesis totales en reborde cero, a quien no le ha tocado. Tenemos pacientes que tienen muy poco reborde, entonces ahí es una preocupación de parte de nosotros cómo hacer que la prótesis quede retentiva. También vamos a tener una segunda sección, la tesis de la semana, quien vamos a hablar sobre la parte de las coronas y las retenciones a nivel de coronas fijas. Muy bien, empezamos ya con el tema de prótesis total en reborde cero. Estamos con la doctora Giovanna Luján y vamos a hacer la primera pregunta. Doctora, ¿es frecuente encontrar prótesis con reborde cero en los pacientes? O mejor dicho, rebordes ceros en los pacientes. Mira Jimmy, en realidad siempre hemos encontrado reborde cero. Sin embargo, actualmente tenemos una expectativa de vida mucho más amplia y esto va a ser el resultado de cofactores, es decir, vamos a tener muchos factores condicionantes para poder llegar a tener este reborde residual completamente reabsorbido, tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, desde la información genética, desde la extracción de las piezas dentarias, desde las alteraciones a nivel sistémico, enfermedades debilitantes, crónicas, que van a hacer que lamentablemente el reborde residual cada vez empiece a reabsorberse, de tal manera que sí vamos a encontrar rebordes completamente reabsorbidos, planos, llamados clase 0, clase 3, sin embargo ya no son tan frecuentes como hace muchos años, gracias a Dios ya son los menos, pero sin embargo son bastante complicados de rehabilitar, sobre todo por la estructura anatómica que ellos presentan. ¿Algún consejo, doctora, para al momento de hacer la rehabilitación con nuestros pacientes para evitar que estos rebordes puedan resolverse tanto? ¿Qué opina usted de tal vez estas prótesis sobrepuestas en donde dejamos unos cuantos remanentes con endodoncia? ¿Ayuda a prevenir la reabsorción ósea? En efecto, mientras más piezas dentarias podamos mantenerlas en el reborde residual, estas van a ayudar a que el reborde en sí ya no se reabsorba, porque van a tener el estímulo de las raíces de estas piezas, las cuales pues van a ayudar en la estabilidad y sobre todo en la retención de las mismas prótesis, más aún si estas van a estar ubicadas a nivel del reborde del maxilar inferior, que es el reborde que prácticamente nos causa mucho más problemas y son más difíciles de elaborar en ellos, ¿no? Muy bien, también tenemos otra pregunta, doctora. Nos damos cuenta que los rebordes del maxilar inferior se reabsorben más rápido que el maxilar superior. ¿Hay algún motivo por el cual se produce este fenómeno? En realidad es por la falta de estímulo. Cuando ya se pierden las piezas dentarias, prácticamente no hay estímulo y obviamente el reborde se va a reabsorber. Pero también tenemos un complejo de posición. El maxilar superior mantiene todavía su posición a nivel de la unión del macizo craneofacial. En cambio, en el maxilar inferior no. De tal manera que vamos a perder altura a nivel horizontal, vamos a perder grosor, de tal manera que el reborde maxilar inferior, pese a que es un maxilar con un hueso compacto, lamentablemente va a sufrir la mayor cantidad de reabsorción posible. Es decir, vamos a perder la altura. Sin embargo, en el maxilar superior vamos a perder la altura, pero va a estar unido al macizo craneofacial, lo que es una gran ventaja para poder elaborar las prótesis totales, ¿no? Muy bien, ahí tenemos ya la preocupación. Tenemos un paciente que tiene un reborde bastante reabsorbido, el famoso reborde cero. ¿Cómo podemos hacer, doctora, para que la prótesis total removible que hagamos en este tipo de casos tenga una retención al menos aceptable? Tenemos diferentes factores. Desde el primer momento, evaluar el diagnóstico y crear las condiciones ideales para que este reborde pueda aceptar
una prótesis removible. Lo primero que deberíamos de hacer es evaluar cuál ha sido la razón de la pérdida de piezas dentarias, y un factor principal que se está dando cada vez con más énfasis es el estatus sistémico. Pacientes que tengan enfermedades debilitantes hay que tratarlos con bastante cuidado, porque recuerda que igual las prótesis sobre el reborde residual, mientras mayor presión se hagan sobre estas, mayor absorción se ha producido. Sin embargo, hay otro factor también importante que viene a ser el grado de adaptación del paciente adulto y adulto mayor al usar estas prótesis totales. Entonces, tenemos varios factores en los cuales también tenemos que conversar con él, es decir, elevar o evaluar su autoestima para ver si es que realmente vamos a tener la ayuda del paciente para poder elaborar esta prótesis total. Tú sabes que hay pacientes que cuando pierden las piezas dentarias ya pierden también parte de la autoestima, de tal manera que se dejan llevar. Y dentro de la clasificación pues que se maneja dentro de la rehabilitación y en odontología, tenemos los pacientes que incluso son indiferentes, histéricos, psicológicos, filosóficos. Esos pacientes que tienen la autoestima bastante baja, por más que uno le haga una prótesis con el mejor material, lamentablemente no la van a usar. Y la capacidad de adaptación a esta prótesis, sinceramente, va a ser nula. Entonces vamos a fracasar. El otro punto importante, amigo, es conocer las zonas protésicas del reborde y tratar de ubicarlas de tal manera que al momento de tomar nuestras impresiones, desde las impresiones primarias, poder copiarlas tan fielmente como para poder elaborar sobre estas nuestras bases protésicas. Entonces es importante tener en cuenta estos factores que hasta no hace mucho no se tomaban en cuenta. Ahora, actualmente desde el año 2008 aproximadamente, se está viendo una información en la cual las prótesis ahora ya vienen a ser individuales, estéticas y funcionales. Ya no son las prótesis iguales para todos los pacientes, sino que tenemos que enmarcarnos en este esquema porque cada paciente es diferente y para cada paciente hay un pronóstico diferente y un plan de tratamiento también diferente. Muy bien, doctora, usted mencionó el tema de las impresiones. En realidad las impresiones es un pilar bastante importante en la confección de una prótesis dental, porque al copiar las estructuras anatómicas nos va a permitir una mejor retención. En este tipo de casos, ¿usted recomienda alguna técnica especial de impresión, tal vez algún material que es más recomendable para estos casos de rebordes reabsorbidos? Cuando tomamos impresiones para las prótesis totales, siempre es bueno evaluar, como ya mencioné, las zonas protésicas. Sin embargo, hay algunos tips que a mí me gusta compartir, ¿no? Como por ejemplo, no está de más seleccionar cierta cubeta individual, sobre todo para el maxilar inferior, que es una de las que nos da mayor satisfacción al momento de tomar impresiones inferiores. Es la cubeta para desdentado y puedo mencionar el nombre, ¿verdad? El número es 11A. También hay la otra cubeta que es la cubeta número 10, que es bastante ancha, bastante amplia. Pero ¿por qué la diferencia entre la 11 y la 10 en el paciente peruano? El paciente peruano tiene un reborde que es mucho más estrecho, pero sin embargo es mucho más largo a nivel de la parte anterior hacia posterior. De tal manera que estas cubetas 11 y 11A nos van a ayudar en la copia fiel de todas las zonas aprovechables del reborde. Con la técnica que ya todos conocemos, puede ser la técnica alginato-alginato, ¿no? Es importante porque vamos a evitar la compresión de la mucosa, la compresión del tejido a nivel del reborde. Otra forma también de copiar sin maltratar al paciente o sin que el paciente se sienta incómodo es también usar sus propias prótesis, que muchas veces nos ayudan para la copia de ese reborde residual. Sin embargo, hay una técnica que es exclusiva para este tipo de rebordes clase 0, ¿no? Que vendría a ser ya no como técnica de impresión, sino como técnica para la elaboración de prótesis, que viene a ser la técnica de la zona neutra. Esta técnica de la zona neutra es la que es más indicada para poder solucionar los problemas en caso de estos pacientes. Muy bien, doctora, ¿nos podría ahondar un poquito más de la técnica de zona neutra? Porque tal vez nosotros queremos saber un poco más y algún consejo de parte de su experticia. Claro, la técnica de la zona neutra en realidad no es
una técnica moderna, no es actual, es una técnica que ya lleva años dentro de la rehabilitación protésica del paciente. Es una de las que se ha manejado con bastante pericia de los colegas pues, muy antiguos. Sin embargo, es una de las que se indica justamente para ese tipo de rebordes porque no va a ser tan estética, sino va a ser más funcional. Esta técnica de la zona neutra va a copiar los movimientos funcionales que tiene el paciente para que de esta forma la fuerza que va a tener la lengua en relación a la fuerza que van a tener los músculos mediante su movimiento tengan una resultante cero, de tal manera que este equilibrio va a ayudar a que la prótesis esté más estable en el reborde residual. Y es decir, esta copia de esta zona neutra, de este espacio virtual, va a ser reemplazado en un primer inicio que se copia con Godiva, ¿no? Va a ser reemplazado luego por los dientes, y estas superficies de dientes al momento de colocar los antagonistas van a ayudar a que el paciente pues, pueda comer, pueda hablar, pueda sonreír, va a tener mucho más placer, mucho más satisfacción. Es una técnica un poquito más compleja, más elaborada, más difícil, pero llevada y siguiendo el protocolo adecuado, nosotros vamos a ver que el paciente se va a sentir mucho más satisfecho. Esto normalmente se enseña a nivel de posgrado, pero si el caso lo merita, muchas veces en las universidades se enseña también a nivel de pregrado, ¿no? Muy bien, bastante interesante. También se recomienda el uso de dientes monoplanos en rebordes bastante reabsorbidos. Doctora, ¿cuál es la importancia de usar estos dientes monoplanos en estos casos? Aquí vamos a evaluar, déjame decirte, Jimmy, recordar lo que vendrían a ser los factores de la oclusión. Dentro de los factores de la oclusión hay un factor que es importante, que es la trayectoria de la guía condilia, que este viene a ser un determinante fijo de la oclusión, es decir, viene el paciente con su información genética. Los otros 4 factores que vendrían a ser, si ya ustedes se están dando cuenta, estamos hablando de la quinta en Hanau, vendrían a ser los factores variables de la oclusión, que vendrían a ser el plano oclusal, la curva de compensación, el resalte anterior, es decir, overjet y overbite, y algo importante que vendrían a ser la altura cuspidea. Entonces, para poder seleccionar el esquema monoplano en los pacientes que tienen reborde cero, están indicados porque el hueso está bastante reabsorbido. La trayectoria de la guía condilia también va a estar bastante disminuida en relación a pacientes que somos más jóvenes y tenemos una altura de la cúspide un poquito más alta. ¿Por qué? Porque de esta forma el paciente no va a tener mucha presión a nivel del reborde residual. Entonces, está indicado solamente para casos especiales donde no vayamos a hacer balance. Es decir, vamos a tener una oclusión a nivel de bisagra, apertura y cierre, de tal manera que el paciente adulto mayor también se va a poder adaptar mejor a ese tipo de esquema oclusal, ¿no? Perfecto. También se mencionaba y se hacía bastante antes la cirugía de profundización de fondo de surco, vestíbuloplastía. Doctora, ¿qué opinión tiene al respecto? ¿Todavía se recomienda este tipo de cirugías? ¿Cuál es la opinión que tiene usted desde el punto de vista de rehabilitación? Si hablamos de tratamientos preprotésicos a nivel de cirugía, vamos a evaluar primero si es que la altura del reborde lo amerita y cuál va a ser nuestro pronóstico. Porque en realidad, si el reborde es completamente reabsorbido, plano, y ya no vamos a tener un fondo de surco ideal, el problema va a ser que no vamos a encontrar un fondo de surco, ¿cierto? Porque ya no hay huesito. Entonces, habría que evaluar bien, ya no se está dando tanto, sino la alternativa en este caso es evaluar si es que se le puede colocar un implante, 2 implantes. Tú, Jimmy, en cirugía evalúas esas características en el hueso. Y también hay otro punto importante. ¿Cuándo hacer cirugía? Hablando de la cirugía preprotésica, ¿no? Hay rebordes que son planos en el maxilar inferior y hay rebordes también que tienen mucosa flácida. Entonces, hasta no hace mucho tiempo, esta mucosa flácida se sometía a la cirugía prácticamente. ¿Y qué perdíamos? Perdíamos retención y estabilidad porque la mucosa, como su propio nombre lo dice, es flácida, es móvil, estaba sobre el huesito que prácticamente había sido reducido. ¿Qué cosas se hacen en estos casos ahora? Ahora se debe de implementar la técnica de impresión de mucosa flácida, que también es una técnica bastante antigua que se está actualizando, tanto en el maxilar superior como en el inferior. ¿Por qué? Porque si retiramos la zona flácida, prácticamente estamos perdiendo altura, estamos perdiendo estabilidad, estamos retención, intimidad de contacto entre la basal y la base protésica. Entonces, si tenemos esta alternativa de impresión
de mucosa flácida que se elabora con una cubeta abierta, ¿no? Evitando la compresión de la mucosa, vamos a obtener la copia fiel del reborde residual. Son técnicas un poquito más difíciles, un poquito más elaboradas, pero que nos van a ayudar en lo que estamos buscando, que es la retención y la estabilidad de la prótesis a elaborar. Y recordar también que en el sector anterior las piezas dentarias no son para cumplir una función de corte, sino que están por estética y por fonación, de tal manera que si el paciente, por ejemplo, desea morder una manzanita, cortar un alimento, muy pocas veces lo va a poder realizar, porque al ser una estructura completamente única, superior e inferior, y hacer un movimiento hacia adelante va a producir un movimiento de palanca. Ahora eso se puede llegar a complementar con el tiempo y el paciente se va a ir adaptando a esto, ¿no? También es factible que el paciente pueda cortar un pedacito de manzanita, pero no digamos en un 100%. Muy bien. Doctora, también nos podría explicar si es que existe algún aditamento, alguna técnica especial o algo, algún tip para poder mejorar la retención en los casos de la prótesis total. Justamente para poder incrementar la retención en las prótesis totales tenemos la copia fiel de las zonas del reborde residual, ¿no? Con esas técnicas diferentes que te mencioné. Otros tips también vienen a ser la evaluación de los esquemas oclusales, la colocación y ubicación de las piezas dentarias, sobre todo en la zona primaria de soporte. Le digo esto porque muchas veces cuando uno envía al laboratorio el trabajo que muy bien en la clínica podríamos haberlo elaborado, en el laboratorio muchas veces no recuerdan las indicaciones que le damos nosotros. Es decir, ubicación de los dientes en la zona primaria de soporte, llámese un caso normal. Entonces, ¿qué va a suceder? Que los dientes van a estar muy vestibulizados o muy lingualizados. El otro punto importante también es recordar, como les mencionaba hace un momento, dentro de los factores de la oclusión, las curvas de compensación. Si vamos a trabajar con un esquema poliplano, es justo devolverle la curva de compensación al paciente. Para los pacientes se indica sobre todo las alturas cúspides de 20 grados. Si vamos a trabajar con dientes monoplanos, no tenemos curva de compensación. Te digo esto también porque hay que recordar el diagnóstico esquelético del paciente. Los pacientes, y nosotros ya sabemos ahora, y hay mucha información acerca de ello, que pueden ser esqueléticamente clase 1, clase 2 y clase 3. Y para todos los pacientes no podemos manejar un solo esquema. De tal manera que si queremos tener estabilidad y retención, debemos de identificar, y eso lo podemos hacer con la dimensión vertical oclusal en el paciente, con los rodetes, y una radiografía lateral, si es que este realmente es una clase 1, clase 2 o clase 3 de esqueléticos. Porque en la clase 1 no vamos a tener problemas. Clase 2 sí, la mayoría de pacientes, pero no somos clase 2, entonces va a haber un resalte anterior, donde vamos a tener que buscar un esquema oclusal de cúspide fosa para poder tener retención y estabilidad. Y en una clase 3, obviamente va a ser pues un trabajo un poquito más complejo, porque el maxilar inferior va a estar en resalte en relación al superior. Pero, amigo, déjame decirte que frente a estos diferentes tipos de diagnósticos esqueléticos, vamos a encontrar una gama de prognosis. ¿Por qué? Porque posiblemente el paciente sea una clase 2 esquelética, pero sin embargo puede ser también, ¿no?, un reborde superior muy pequeño en relación al maxilar inferior, de tal manera que nos va a dar una mordida invertida. Entonces vamos a tener que hacer una evaluación minuciosa en relación a la línea interalveolar en el paciente. Con la determinación de la dimensión vertical oclusal, con el espacio libre y con el esquema oclusal, de acuerdo al diagnóstico esquelético, yo creo que vamos a tener éxito para poder tener estabilidad y retención en el paciente. Obviamente también es importante recordar la saliva, la cantidad y la calidad de saliva, porque de lo contrario, si el paciente no tiene mucha saliva, lo que va a suceder es que no va a haber adhesión, cohesión, presión atmosférica, las basales y las prótesis en relación a la basal se van a mover, le van a producir al paciente heridas, ulceraciones, que luego el paciente se va a incomodar. Entonces son pequeños tips acerca de cómo obtener la retención en el paciente. Obviamente hay algunos casos en los cuales el paciente van a querer usar los adhesivos. No es malo usar el adhesivo,
no es malo, al contrario, ayuda al paciente, le da seguridad. Sin embargo, hay que saber higienizarlo. Al paciente hay que enseñarle que si va a usar un adhesivo para poder tener más retención en la prótesis, para que le dé seguridad y autoestima, es necesario que ese material que vamos a colocarle en la prótesis sea higienizado correctamente. Porque de lo contrario, el acúmulo de un día, de 2 días, de 3 días va a formar un cultivo, va a acidificar el medio y va a empezar a producirle la famosa estomatitis protésica, producto pues de la fermentación de esa sustancia en relación a los fluidos salivales, a los residuos alimenticios, de tal manera que no sería extraño incluso encontrar pues candidiasis, ¿no?, en esos pacientes. O sea, se puede usar sí para ayudar a la retención, pero hay que decirle al paciente que tiene que liberar, tiene que limpiar bien esa base protésica. Muy bien, doctora, tenemos otra pregunta. Antes se hacían las famosas prótesis totales, especialmente cuando los rebordes eran reabsorbidos con imanes. Esto consistía en colocar prótesis e imanes en las prótesis, tanto superior como inferior, a nivel de la zona molar, de cargas similares. De esta manera, al colocarse las prótesis, las cargas similares hacían repulsión, se repelían, y de esa manera aumentaba o optimizaba un poco más lo que es la retención en prótesis dental. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctora? ¿Todavía se pueden usar estas prótesis? ¿Qué nos puede decir? En realidad sí es cierto. Se usaban estas prótesis con la inclusión de los imanes y a nivel de la segunda premolar y la primera molar, pero aquí se tenía que evaluar el plano oclusal correctamente, porque imagínate si se ponía 1 milímetro más, 1 milímetro menos los imanes a nivel de las zonas protésicas, y encima es una clase 2 esquelética, entonces no se podía manejar correctamente la prótesis en el paciente. Hasta ahora algunos casos, algunos colegas usan ese tipo de prótesis con imanes, e incluso, no todos, he escuchado que algunos colegas colocan las prótesis con imanes en pacientes que tienen implantes, ¿no?, en una sobredentadura con implantes, para que ayude también incluso en el soporte de esta base protésica. Sin embargo, ya no es tan frecuente. El paciente, como te vuelvo a repetir, necesita tener un grado de adaptación a este tipo de prótesis, a todas las que uno le pueda colocar, pero va a depender bastante del grado de adaptación del paciente, porque ahora los pacientes ya no solamente son de 60, 70, 80 años, sino que vienen de 90, 95, entonces tienen que adaptarse al sistema que nosotros le vamos a indicar. Muy bien, doctora, ¿nos podría compartir algún avance que existe en la actualidad en lo que es prótesis totales en general? En realidad el gran avance vendrían a ser las modificaciones en cuanto a los materiales que se están empleando para impresiones, ¿no? Para impresiones, por ejemplo, tenemos las siliconas por adición, las tipo medium se sugieren, pero si sabemos manejar nosotros las siliconas, no va a haber ningún problema. Lo ideal sería usar una silicona tipo medio, pero si no hay en el consultorio y se nos acabó, podemos utilizar la silicona que tenemos. Obviamente estoy hablando de las fluidas, la de adición también. Sin embargo, hay que saber en qué momento usar una silicona y en qué momento usar una pasta zinquenólica. La pasta zinquenólica está indicada sobre todo para rebordes que son expulsivos, porque si tomamos con pasta zinquenólica un reborde que es retentivo, eso nos va a fracturar la zona de la tuberosidad. Y aquí, más que avance, vendría a ser el compartir con la actualidad de la pasta zinquenólica. Antes solamente existía la pasta zinquenólica con contenido de eugenol. Ahora la pasta zinquenólica también viene en su presentación sin eugenol. ¿Por qué? Porque se ha identificado que hay pacientes que son alérgicos al eugenol. Entonces le tomamos la impresión al paciente y en la cita siguiente nos venía con toda la boca irritada, el famoso síndrome de boca urente o boca ardiente, que había sucedido que el contenido de este material había causado inflamación en todo el reborde. Entonces, actualmente hay una pasta zinquenólica sin eugenol que ayuda bastante para la toma de impresiones y no le causa ningún problema al paciente. Como tema también de tecnología o de avance, más que avance es otra vez una actualización de los materiales de las bases protésicas, ¿no? Ustedes saben que existe el acrílico, que es el mismo metacrilato para la base protésica, la cual después de ser procesado va a terminar su liberación de monómero residual, lo que implica
que si es que este se ha eliminado por completo, va a tener una función ideal en boca. Pero si hay todavía monómero residual en esa base protésica, vamos a tener el olor al acrílico, el paciente se va a quejar de heriditas, de quemazones, es más, hasta la misma litosis en la prótesis. Y cuando uno corta el acrílico se siente el monómero. Actualmente se ha tomado con bastante fuerza el procesado de acrílicos por microondas. Existen diferentes técnicas de procesado, ¿no? Existe por inyección, la olla, Hanau, autoclave, pero ahora últimamente se está manejando bastante la técnica de procesado de acrílico por microondas. Este acrílico tiene como añadidura un plastificante, cual va a hacer que este acrílico pueda tener una cocción mucho más fácil en el microondas. Obviamente no se va a utilizar la mufla de metal, sino que se tiene que usar una mufla especial de nylon y de fibra de vidrio. Y esta prótesis fabricada con este tipo de acrílico, prácticamente por todo ese procedimiento va a liberar todo o gran parte del monómero residual, por no decirte un 98-97%. Y sí hay estudios que han comprobado esta eliminación del monómero residual, que es la fase más importante porque de esa forma evita la inflamación de la mucosa, evita los posteriores controles que eran tan amplios hasta no hace mucho. Antes el paciente tenía 5, 6, 7 controles y seguíamos ajustando la prótesis. El grado de contracción lineal de este acrílico también se ha demostrado que es menor. Entonces la prótesis se va a adaptar mucho mejor en boca. Entonces, con todos esos pasos que prácticamente estamos recordando, estamos actualizando los conocimientos que ya en algún momento se daban. También tenemos dientes, como les decía, normalmente usábamos los clásicos Olympic sin hacer alusión a las empresas. Ahora los Olympic ya no están prácticamente continuados, están descontinuados, están renovándose por los famosos Olympic Plus. Y la gran ventaja es que tienen la coloración o el colorímetro Vita, de tal manera que son mucho más naturales. Y, doctora, si me permite, podemos, José, podemos enfocar la parte de... La doctora nos va a mostrar una diversidad o una variedad de dientes en donde tenemos ya diversidad de colores. Yo me acuerdo que cuando estudiaba en pregrado teníamos los famosos 6.2, color 6.5, 6.6. Sin embargo, ahora ya la marca Olympic ha cambiado la variedad de colores y tenemos ya incluso los mismos colores Vita. Podemos encontrar A1, podemos encontrar A2, A3 y de esta manera tenemos una opción más para escoger los materiales en cuanto a la duración. José, ¿podemos enfocar? Ahí tenemos la marca Olympic Plus y aquí tenemos la variedad de colores. Como podemos apreciar ahí, acercarlo un poquito más a este sector de acá, tenemos los códigos que son los colores que podemos escoger y ya no es como antes, ¿no? Tenemos que, al menos lo que tenemos ciertos años, doctora, un poquito reprogramar nuestro disco duro en cuanto a los colores de los dientes. Claro, Jimmy, lo importante de poder seleccionar dientes básicamente es un idioma universal. Entonces, al ser un idioma universal, todas las cartillas prácticamente van a manejar los mismos conceptos en relación a cómo voy a yo seleccionar los dientes, ¿no? Muchas veces uno dice, vamos a seleccionar dientes de la línea nasogeniana derecha e izquierda, la bisectriz de la nariz, etc. Esta medida, al momento de ser tomada entre el paciente, ya sea que tú, yo u otro colega la tomen, va a tener una estandarización en todas las gamas de marcas que tengan. Y hay algo mucho más sencillo. Hasta no hace mucho, cuando nosotros seleccionábamos dientes anteriores, teníamos que medir de distal de canino hacia el inicio de la inclinación de la papila piriforme, para poder saber cuánto miden los dientes posteriores. Ahora las empresas, casi todas las empresas se han puesto de acuerdo y han hecho todo un estudio de tal manera que ya vienen con sus cuadritos, esos cuadritos que a veces uno dice, ¿y esto para qué viene? ¿Para qué es? Entonces estos cuadritos indican que si mi diente anterior mide de casualidad 45.6 y tiene que ser de la forma ovoide, cuadrada o triangular, entonces este código A25 prácticamente, ¿con quién lo voy a manejar? Lo voy a manejar
con, si voy a trabajar con dientes de 0 grados, un 13Z, con 20 grados un PDS o 33 grados un 32C. Entonces, todos estos códigos se asume que lo deben de tener en la tienda. Normalmente lo tienen, sobre todo los de 20 grados, que es el que se maneja para pacientes asentados totales. Ahora, ¿por qué esta gama de 0 grados, 20 grados y 33 grados? Porque tenemos alturas cúspides diferentes. Y habíamos hablado de los dientes monoplanos y que para los adultos mayores pues se trabajan con dientes aproximadamente de 20 grados, ¿no? Y esto yo te estoy trayendo para poder compartir. Y algo también importante que hablábamos hace un momento era acerca de la clase esquelética. Pacientes que tienen clase esquelética 3, por ejemplo, y nosotros sabemos que el reborde superior es mucho más pequeño que el reborde inferior, entonces las cúspides de trabajo van a estar en una posición invertida. Es decir, la cúspide, que normalmente debería de ser de trabajo, la palatina en relación a la fosa central, en una clase 3 va a ser al revés. La vestibular se va a convertir en cúspide de trabajo. Entonces, ¿cómo trabajo en este tipo de pacientes? ¿Cómo selecciono los dientes, las piezas para que pueda haber estabilidad y retención? Que es lo que yo también estoy buscando en una prótesis total. Entonces, para ello, yo debo de evaluar la relación interalveolar del paciente, ¿no? Si el reborde alveolar superior e inferior es en relación, el reborde superior es más pequeño que el inferior, entonces yo ya estoy asumiendo que las cúspides o la inclinación del diente va a ser mucho más amplio. Entonces, no va a haber estabilidad. Lo que debería buscar entonces es que esa relación sea invertida. Y en ese caso, lamentablemente hay una sola línea de las que difunden bastante este tipo de oclusión, que vendría a ser la oclusión invertida, ¿no? Que vendrían a ser los famosos duratones, en el cual tienen en sus dos medidas. Entonces, si tenemos un caso de clase 3 y es mordida invertida, podríamos seleccionar, como se ve acá, mira, los N5 o el N6, donde la cúspide de trabajo vendría a ser la cúspide vestibular en relación a la fosa central. Y el alineamiento en enfilado dentario es bastante sencillo, ¿no? Que lo podemos analizar en otra ocasión, porque si no nos vamos a demorar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, la tecnología ha ayudado bastante porque ya nos facilita la rehabilitación de un desdentado total, sobre todo con los conceptos de estética, de individualización y funcional. Muy bien, algo muy importante que me estoy dando cuenta es que ahora esta marca Olympic tiene la variedad de los dientes. Antes nosotros contábamos con la marca Ivostar, en donde teníamos la forma de los dientes redonda, cuadrada, triangular, de acuerdo a la fascia del paciente. Pero ahora también me doy con la sorpresa que Olympic tiene esa variedad. Sí. ¿Es reciente, doctora? ¿O? En realidad siempre han tenido las formas. Solamente que nos orientábamos a una sola forma por la facilidad de encontrar en el mercado, por la facilidad de trabajar y porque en realidad no teníamos el concepto de individualización, ¿no? Cada paciente es individual, pero antes no, solamente decíamos un tal código para todas las prótesis PF, PDS, PBS. Entonces, en ese sistema lamentablemente solamente íbamos y comprábamos los dientes. ¿Qué pasaba si el diente era más largo o más pequeño? Simplemente lo desgastábamos o le dábamos la forma, o con el festoneado tratábamos de camuflar esas pequeñas imperfecciones en caso de la forma. Pero siempre han tenido las formas básicas. Todas las cartillas tienen las formas básicas, todas las cartillas tienen la altura del rodete que va a dar la altura de los dientes y la distancia de canino a canino y luego de distal de canino hacia posteriores. En realidad, quien nos va a dar o nos va a ayudar a determinar la selección de dientes van a ser los rodetes y la dimensión vertical oclusal, la cual nosotros vamos a tomar en el paciente. Muy bien, doctora, ¿tiene algunas palabras finales, algún saludo en especial, algún agradecimiento? Agradecerte a ti, Jimmy, por dejarme compartir todos estos conocimientos. Y de quien yo aprendí parte de todo esto es de una profesora, una maestra que muy posible que muchos colegas la conozcan, muchos van a ser antiguos, otros no tan antiguos, y déjame mencionar, es la doctora Edith Carranza. Ella, para los que conocen, es una profesora que
me ayudó bastante, me formé con ella a nivel académico, a nivel profesional, le debo mucho de lo que yo sé y muchas veces el esfuerzo que ella impartía para que yo también aprendiera hizo que diera sus frutos. Entonces todo lo que yo sé y lo que he investigado en gran parte se lo debo a ella, ¿no? Es una maestra de la odontología. Obviamente también debo de agradecer a todos los profesores de pregrado y de posgrado que me enseñaron a poder descubrir que realmente la rehabilitación del paciente adulto y adulto mayor es lo que a mí me gustaba y me gusta. Agradecer pues a Dios y a mis padres que por ellos estoy aquí, y a los colegas, los futuros colegas, a mis alumnos, a mis colegas de cirugía que siempre me estimulan, me orientan para que yo pueda seguir avanzando con todos estos conocimientos. Un abrazo para todos y cada uno de ellos. Tenemos el Face, permíteme decirme el Face, estoy siempre dando los tips para poder apoyar a esos casos complejos, a esos casos difíciles, en los cuales muchas veces nos jalamos los pelos. Y es más, lamentablemente hay pacientes que nos devuelven la prótesis o simplemente nos sacan 5 o 6 juegos. Aquí no le ha pasado. 5 o 6 juegos de prótesis en la mesa y le dice, me la hizo fulano, sutano, mengano, el mejor colega, el mejor odontólogo, pero no puedo comer. Entonces hay alguna razón por la cual esa prótesis falló. Entonces esos pequeños tips, esos pequeños detalles, muchas veces yo los cuelgo, los coloco en el Face, y tú también sabes que para cualquier pregunta, consejo, sugerencia, estoy a tus órdenes. Muy bien, visiten el Facebook de la doctora Giovanna Luján. En realidad es un Face académico porque se aprende bastante y vamos a encontrar lo más importante, los tips que nos da la doctora desde su experiencia. Doctora, muchísimas gracias por la visita que tenemos aquí en TVCOP, no sin antes comprometerla para el mes de septiembre para poder tratar algún tema de rehabilitación que domina usted bastante. A nombre del Colegio Odontológico del Perú, nuestro más sincero agradecimiento por esta visita que ha tenido con nosotros, y bueno, desearles todos los parabienes para su vida profesional y personal. Gracias, Jimmy. Un saludo especial para ti, un agradecimiento y un placer haber estado contigo en este programa tan importante, y sobre todo felicitarte, porque mediante este programa es que se puede compartir con todos y cada uno de los colegas temas tan importantes como este. Gracias. Muy bien, Josecito, vamos a pasar a los comerciales y vamos a hablar de la tesis de la semana. Y esto fue su programa Paseando por la Biblioteca. Muy bien, estamos ya con la siguiente sección del programa Paseando por la Biblioteca. Tenemos la tesis de la semana. En esta oportunidad vamos a poder revisar un trabajo bastante interesante con el doctor Arturo Quispe Prado, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. El título de este trabajo es Resistencia a la tracción de coronas metálicas completas, cementadas con ionómero de vidrio, utilizando mecanismos de retención convencionales versus el microarenado no pulido en los pilares en premolares in vitro. Nosotros muy bien sabemos que cuando un diente está muy destruido necesitamos rehabilitarlo. Muchas veces se pueden hacer tratamientos de restauración, producto de resinas, también se pueden hacer restauraciones con incrustaciones, pero muchas veces cuando la destrucción es muy grande se tiene que hacer coronas. En este caso estamos viendo una foto donde se está haciendo una corona para una molar. Sin embargo, para poder hacer estas coronas necesitamos hacer una preparación a nivel del diente, lo que todos conocemos como el tallado. Este tallado debe tener ciertas características y una de ellas, la más importante, es la altura del pilar. Este pilar debe tener esa altura para poder brindar la retención y no hacer que la corona pueda retirarse o removerse. Si nos damos cuenta, un buen tallado nos va a dar una estabilidad y una retención para que la corona pueda soportar las fuerzas oclusales. Estas fuerzas oclusales, dependiendo de la zona donde se haga la masticación, pueden llegar hasta 100 kilos de fuerza. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta en el transcurso de algunas rehabilitaciones en donde los pilares han perdido tamaño o los pacientes tienen unas molares, que son las piezas que ejercen mayor fuerza, de un tamaño muy reducido. Nos encontramos ante un problema, los pilares cortos. Ante este problema, cuando no tenemos la altura adecuada, tenemos problemas en cuanto a retención. Los pacientes pueden tener la grave experiencia de poder tener coronas cortas y se le pueden salir por falta de retención. Y es así que nosotros estamos buscando de qué manera podemos optimizar esta retención con pilares que son de corto tamaño. Una de las
de las medidas que nosotros hacemos para poder trabajar en estos pilares cortos son rieleras o preparaciones. Como podemos apreciar aquí en el gráfico, se hacen algunos canales o algunas rieleras para aumentar la superficie de retención y para aumentar también la fuerza de la tracción. De esta manera podemos darnos cuenta que la retención va a mejorar. Y de esta manera aquí estamos viendo la cementación. También existe otra solución o también existe otra opción para poder mejorar esta retención, que consiste en microarenado. Consiste en bombardear de micropartículas a la parte interna de la corona. De esta manera se crea una superficie bastante rugosa y eso va a aumentar o mejorar la retención de la pieza dentaria. Aquí podemos ver un metal que ya fue microarenado. El objetivo de este trabajo de investigación es determinar la resistencia de la tracción de las coronas metálicas completas cementadas con ionómero de vidrio utilizando mecanismos de retención convencionales o el microarenado. Lo que queremos saber es que si la retención o el microarenado es más efectivo a la retención y es importante o no pulir o no el pilar. Se realizaron el estudio una muestra de 28 premolares que fueron talladas, fueron divididas en 4 grupos. Los 2 primeros grupos fueron cajas retentivas o rieleras, que fueron algunas, el primer grupo fue pulida y el segundo grupo no fue pulido. Tenemos los otros 2 últimos grupos que fueron microarenadas, algunas fueron pulidas y el otro grupo no fue pulido. A estas preparaciones se confeccionaron coronas metálicas y se cementaron con ionómero de vidrio y se realizó la prueba de la tracción. Básicamente estamos hablando que estas premolares fueron un grupo con rieleras y otro grupo microarenadas. Lo que queremos saber es cuál de las dos ofrece mejor retención en cuanto a la tracción. Estas coronas, al momento de ser cementadas, se mandaron a hacer unos colados especiales. Podemos apreciar ahí unas cofias que tienen en la parte superior unas argollas para que puedan ser llevadas al equipo de tracción. También podemos apreciar que en las raíces fueron atravesadas de mesial a distal para que puedan ser también cogidas con un alambre y poder tener la tracción hacia ambos sentidos. Aquí tenemos la foto del microarenador y también la foto de la máquina de tracción que fue realizada en el laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería para su tracción. En la foto de la derecha podemos apreciar, acá está la pieza dentaria que está llevándose a cabo mediante la prueba de tracción. Aquí vamos a ver los resultados finales de este trabajo de investigación y nos damos cuenta que el pulido disminuye la retención. Sin embargo, si nos podemos a comparar las rieleras con el microarenado, no hay diferencias estadísticamente significativas. Lo que nos lleva a la conclusión que el arenado es importante y puede reemplazar a las rieleras que podemos hacer en el tallado. Nosotros sabemos que tenemos el principio básico de la preservación de la estructura dentaria. Mientras menos tallemos mejor, entonces podemos contar con una buena opción que es el microarenado. La conclusión, como podemos darnos cuenta, que los pilares no pulidos con sus cofias presentaron mayor resistencia a la tracción, pero la diferencia no es estadísticamente significativa. La conclusión final es que el microarenado puede ser una buena opción en respecto a lo que se refiere a las retenciones hechas por los surcos y rieleras. Los invitamos a visualizar esta tesis en nuestra página web www.tvcop.org.pe. Vamos a dar paso a la entrevista con el autor de esta tesis, el doctor Arturo Quispe, quien nos va a ahondar un poco más sobre el tema. Y este fue Paseando por la Biblioteca. Muy bien, retornamos con nuestro programa Paseando por la Biblioteca. Estuvimos con una entrevista muy amena y muy enriquecedora con la doctora Giovanna Luján. Y en este momento tenemos al doctor Arturo, quien nos va a hablar sobre su tema, una tesis muy interesante que es la resistencia a la tracción en coronas. Esto se realizó en la Universidad Villarreal. Doctor, tenga la bienvenida a nuestro programa Paseando por la Biblioteca. ¿Algún saludo en especial tal vez? Buenos días, muchas gracias. Bueno, saludo a mi mamá, que le dije que iba a estar acá, ojalá que haya podido conectar al internet y me esté viendo. ¿No? Muy bien, señora, las felicitaciones hacia su persona porque su hijo ha hecho un trabajo bastante interesante y es un gran aporte a la odontología. Doctor, ¿nos podría explicar qué le motivó a realizar un trabajo así en rehabilitación? Porque también pueden haber varios temas en las diversas especialidades, pero usted se inclinó un poco más a la rehabilitación. ¿Cuál fue el motivo por el cual realizó este trabajo usted? Bueno,
Mi motivo principal fue sobre todo la curiosidad, pues. En la universidad, cuando me empezaron a enseñar el curso de prótesis, me gustó bastante, sobre todo el tema de la biomecánica, y como toda persona que le gusta algo empieza a leer los libros, ¿no? Y empecé a buscar y después quise comprobar lo que decían los libros. Ahí el Jobo decía mecanismos de retención y pensé qué tan cierto podría ser eso, y decidí comprarlo con el microarenado, con la ayuda de mis doctores también. Y mi otra motivación fue también sacar mi título, claro. Muy bien. Doctor, ¿nos podría explicar brevemente en qué consistió su tesis? Bueno, mi tesis es experimental, está enfocada en la prótesis fija. Se trata de comparar dos mecanismos de retención, uno que yo le llamo convencional porque aparece en los libros, que es la confección de surcos en los pilares, y el otro es el microarenado en la parte interna de las cofias. Seleccionamos 28 piezas dentarias premolares superiores, se les hizo un diseño específico para cada una ahí en sus cofias y se fueron cementadas con ionómero de vidrio. Después la prueba de la tracción se realizó en el laboratorio de ingeniería de la UNI, y ya pues no sé, todo se puso en tablas y al final resultó que el microarenado sí tenía mayor resistencia a la tracción. Es decir, porque antiguamente podíamos hacer nuestros surcos de retención para mejorar la retención, pero de acuerdo a su trabajo de investigación podemos concluir que es tan igual hacer un microarenado que hacer estos surcos, doctor. Claro, sí, es parecido, pero si hablamos en términos estadísticos, la diferencia no es mucha, ¿no? Ambos también son mecanismos de retención, ¿no? También lo comparé con pilares pulidos y no pulidos, y en realidad la que tuvo mayor resistencia a la tracción fue las cofias microarenadas en pilares no pulidos, pero el segundo grupo fue los pilares pulidos pero con surcos de retención. Entonces se puede concluir que ambos sí te dan mayor resistencia a la tracción, ¿no? En tendencia más es el microarenado, pero habría que hacer más estudios para verificarlo. Muy bien, también hablamos desde el punto de vista de la conservación de la estructura dentaria, al hacer algunas rieleras o algunos surcos. De todas maneras estamos invadiendo un poco más, ¿no? La vitalidad pulpar, claro. Exactamente, entonces tenemos una buena opción que es el microarenado, y la recomendación tal vez de este trabajo es los pilares no pulidos. Claro, los pilares no pulidos. Muy bien, ¿cómo así, doctor, se decidió escoger las premolares para hacer este trabajo? Bueno, para mi trabajo y mis criterios de inclusión se necesitaba que las piezas dentarias no tuvieran caries, ningún tipo de fracturas, completamente sanas. Entonces conseguir ese tipo de piezas solo podría ser por motivos ortodónticos, ¿no? Las premolares son extraídas muchas veces en ortodoncia por motivos ortodónticos y generalmente son piezas sanas. Entonces por eso se decidió las premolares superiores. Muy bien, una vez que las premolares fueron talladas y fueron confeccionadas unas cofias metálicas especiales para este tipo de trabajo de investigación que tenga un anillo para poder realizar la tracción, se realizó ya el procedimiento de la tracción en un laboratorio. ¿Nos podría explicar un poco más dónde hizo su proceso de tracción y en qué más o menos consistió? Bueno, el proceso de tracción se realizó en el laboratorio de ingeniería de la UNI. Se confeccionaron cofias especiales con una argolla en la clava oclusal y cementadas con ionómero de vidrio, y en la raíz de la pieza dentaria con una fresa pequeña de grano grueso se perforó en sentido mesiodistal la raíz, ¿no? Se amarró con un alambre trefilado que, según me indicaron los ingenieros, podía resistir hasta 80 kilogramos de tracción, y se confeccionaron cajitas de acrílico para cementarlas, para ponerlas ahí. Se las llevó al laboratorio de la UNI y ya pues, con la máquina de Amsler vertical se realizó la prueba. La prueba de tracción consiste básicamente en comparar dos fuerzas opuestas, ¿no? La fuerza que tiende a ir hacia el ápice, que es la fuerza de la cofia cementada con el pilar, contra la fuerza de la máquina, que es en sentido oclusal. Son dos fuerzas opuestas, y entonces la resistencia a la tracción consiste en hallar el punto exacto donde se desprende la cofia del pilar,
y la máquina te marca, ¿no? Con cuántos kilogramos se ha desprendido. Entonces de eso se trata la resistencia a la tracción. Son dos fuerzas opuestas que están tirando en vectores diferentes. Muy bien, ¿usted, doctor, tuvo algún problema o tal vez alguna dificultad en el apoyo a la prueba de la fuerza de la tracción en el laboratorio de la UNI? ¿Tuvo facilidades para poder acceder a la institución? Sí, las facilidades sí me las dieron, eso sí, se los agradezco a los ingenieros y a los que están trabajando ahí en el laboratorio de ingeniería mecánica. Más bien a ciertos problemas tuve en el diseño, tuve que hacer varias pruebas pilotos para encontrar el verdadero diseño, porque a veces se me desprendía el acrílico de la raíz, otras veces se me rompía la cofia, entonces he tenido que variar el diseño hasta que al final me quedó un diseño que sí, que me funcionó perfectamente. Muy bien, y ese diseño puede servir ya de punto de partida a muchos trabajos de investigación en el futuro que se pueden... Sí, claro. Ese es otro aporte, ¿no? Ajá. El diseño que se pueda realizar a nivel de las premolares. Doctor, ¿y nos podría explicar sobre el colado de las coronas que se mandaron a hacer? Bueno, el colado lo hicimos en un laboratorio particular del doctor Juan Valdivia. El diseño también que tuve fue gracias al doctor Carlos de la Villarreal. Estuvimos probando, ¿no? Argollas de cuánto grosor o cómo jalarlo, pero al final ya con el doctor Juan quedamos en un diseño de un colado de metal en cromo níquel y ya con eso sí funcionó perfecto, las argollas no se rompieron, todo calzó perfectamente. Lo tuvimos que hacer con tiempo para que sellaran todos perfectamente a los pilares porque por algún motivo a veces no sellaban, teníamos que volverlo a hacer, pero sí, al final todo sí estuvo bien. Lo cementamos, tuvimos que esperar 24 horas de la cementación y recién llevarlo al laboratorio. Muy bien, doctor, y sobre el tallado, ¿es una sola persona la que hizo el tallado? Sí. ¿Lo hicieron en equipo? No, el tallado lo hice yo y siguiendo lo que me indicaba Jobo, pues, ¿no? 1.5 en oclusal, 1.2 por las caras mesiales y vestibulares y palatinas. Y con un ángulo de convergencia de 3 grados por cada pared axial, ¿no? En total 6 grados de convergencia, como indicaba Jobo. Muy bien, doctor, ¿y nos podría explicar un poco por qué le gusta la rehabilitación o ahora ya le está gustando alguna otra especialidad de la odontología? Bueno, yo tengo una tendencia a que me gusten las cosas que tengan sobre todo mucha biomecánica. Siempre me gustó la física y quería aplicarla a cosas, no a máquinas, sino a seres humanos, ¿no? Entonces, en cuarto año yo aprendí el curso de prótesis fija y me gustó sobre la parte de la biomecánica. Después aprendí el mundo de la ortodoncia y la biomecánica se utiliza con mucha más amplitud ahí y me gusta ahora la ortodoncia. Entonces todo lo que tenga que ver con biomecánica a mí me fascina. Muy bien, qué interesante trabajo, doctor. Uno de las partes más importantes de la tesis es la recomendación, donde el autor, en este caso usted, puede recomendar futuros trabajos de investigación a los colegas que nos están siguiendo, porque hay muchos que quieren hacer tesis, pero siempre están con la incertidumbre de qué van a investigar. De acuerdo a su trabajo, ¿usted nos podría recomendar algunos nuevos trabajos de investigación? Sí, claro, como dije al principio, el motivo de hacer mi trabajo fue las preguntas que aparecieron en mi mente y tratarlas de resolver. Después de terminar mi trabajo, me surgieron más preguntas todavía, o sea, me gustaría comprar otro tipo de mecanismo de retención con otro. Entonces, por ejemplo, uno que tengo en mente sería comparar el cementado tradicional, el estándar, ¿no? Con algún mecanismo de retención, fuera el microarenado, los pilares o tal vez paredes más paralelas, para comprobar qué tanto aumenta la resistencia a la tracción, los mecanismos de retención. O también otra forma podría ser con diferentes tipos de cementos, ¿no? Probar de repente con uno resinoso, uno de ionómero o uno antiguo, más antiguo, pues, ¿no? Que estaría un policarboxilato, por ejemplo. O tal vez realizar mi trabajo con mucho más piezas dentarias para ver si estadísticamente podría variar en algo. Tal vez, doctor, se me ocurre también ahora conversando con usted, probar no solamente en cofias coladas, sino en cofias cerámicas. Claro, también, pero para eso se necesita un apoyo especial, Más ¿no? inversión. Claro, Bueno, mucha tenemos más inversión.
algunas instituciones que tal vez nos podrían apoyar, es cuestión de ver si hay un financiamiento, pero temas hay siempre si uno está agudo en los pensamientos. Claro. Doctor, en la actualidad existen modos de titulación en la universidad en pregrado, ¿no? Tenemos la investigación, la tesis, que es un modo de titularse, y existe otro modo, otra modalidad que consiste en llevar un curso de titulación en donde el graduando lleva un curso por un tiempo determinado y al aprobar el curso ya saca su título profesional. Usted ha elegido la parte de la titulación mediante trabajo de investigación y tesis. ¿Usted podría recomendar la tesis a los nuevos estudiantes, a los que están todavía cursando los últimos años de las universidades? ¿Qué opinión tiene de hacer investigación? ¿Usted recomienda hacer investigación? Claro, desde luego que sí. A todos los estudiantes de pregrado yo les recomendaría que hagan un trabajo de investigación sobre todo y no lo hagan terminando la universidad. Empiecen haciéndolo desde cuarto año, quinto año con los cursos que están llevando y poco a poco su trabajo se va a ir amoldando, cosa que cuando acaben la universidad el trabajo ya va a estar listo para ejecutarlo nada más y no van a perder el tiempo, que es mayormente la excusa que le ponen, ¿no? los estudiantes. El trabajo de investigación al principio uno lo ve difícil, ¿no? Pues no sabe cómo empezar, ¿no? Pero una vez que le agarra el hilo, le empieza a gustar y después al terminar mi trabajo a uno le dan la ganas de seguir investigando más cosas porque empieza de una forma difícil, pero de ahí ya le agarras el hilo, ya no quieres parar, ya. La investigación realmente es bonito y es lo que todas las universidades deberían hacer, porque la investigación es la base principal de una universidad. Para eso está la universidad, para hacer investigación y para educar, no solo para estar educando y sacando profesionales. Muy bien, son sabias las palabras del doctor. La universidad tiene como fin educar y también generar investigación y producir conocimiento. Así es que tenemos la recomendación del doctor de poder hacer una tesis en cuanto al proceso de titulación. Doctor, ¿algunas palabras finales, algún agradecimiento? Bueno, quiero agradecer a TV Cop por la oportunidad que me están dando de difundir mi trabajo de investigación, al Colegio Odontológico del Perú también. Este canal es muy útil porque te pones a ver un montón de conferencias, un montón de cosas, o sea, el conocimiento está ahí a la mano, solo tienes que entrar, conectarte al internet, escuchar las conferencias y demás cosas y te vas a seguir aprendiendo. Quiero mandar un saludo a mi familia, a mi enamorada, que me deben estar viendo y nada, gracias. Muy bien, estuvimos con el doctor Arturo Quispe con el programa Paseando por la Biblioteca, una tesis bastante interesante que lo pueden poder visualizar en nuestra biblioteca virtual. Está colgada en la sección de tesis, en la sección de rehabilitación oral. Doctor, a nombre del Colegio Odontológico del Perú, tenga usted nuestro más sincero agradecimiento y a nombre de la odontología también por haber aportado con este trabajo tan interesante. Yo sé que su carrera apunta a ser brillante por todas las cualidades que usted tiene y muchísimas gracias por todo, doctor. Gracias. Este fue el programa Paseando por la Biblioteca. Yo soy el doctor Jimmy Escanoa Lazo y nos despedimos. Muchísimas gracias.